Más información, tenemos visita al médico, como es habitual en esta semana, y agradecemos la predisposición del doctor Julio Saleme, porque hoy vamos a hablar justamente de algo que veníamos hablando, que tiene que ver con el Alzheimer. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Muy bien, bueno, las disculpas por la demora, ha sido una mañana un tanto complicada, pero queríamos hablar de este tema en particular. Recién teníamos oportunidad de hablar con familiares de personas con Alzheimer que están tratando de generar un movimiento de concientización aquí en Pehuajó. Pero, por supuesto, queríamos saber un poco más desde el punto de vista médico, qué significa, qué es el Alzheimer. Uh-huh. Uh-huh. La fábrica y se depositan en el cerebro, esto es otra de las cuestiones que pasan físicamente, se hacen unos ovillos de unas partes, de unas proteínas también, que de alguna manera, yo lo estoy diciendo como para que la gente lo Claro. entienda, no se te enriedan de alguna manera, además estamos hablando de lo anatómico ahora, ¿no es cierto?, no de lo Uh-huh. funcional. Y funcionalmente hay una deficiencia de lo que se llaman, lo que conectan, unos químicos que conectan una neurona con otra, en la sinapsis, donde se junta, que en este caso es la acetilcolina. Digo el nombre medio difícil, pero Uh-huh. porque tiene que ver con algún tratamiento que después vamos a decirlo. O sea, son tres cosas: falta de estas conexiones cerebrales, la destrucción de neuronas, que son las células de la corteza cerebral, y te dije el depósito de algunas proteínas o partes de proteínas en cúmulos y también como en riedos, ¿no es cierto?, de parte de ellas. Estamos hablando Uh-huh. muy microscópicamente, por eso Sí, sí, digo sí. que se enriedan. Bueno, esto lleva a a una enfermedad que es progresiva, que empieza, ahora vamos a ir un poquitito a lo clínico, Uh-huh. puede empezar antes, pero empieza normalmente en la década de los 60, ¿está? Y Uh-huh. cuando uno tiene 60, 65 años, cuando la gente tiene está viviendo la década de los 70 es bastante más frecuente, y en la de los 80 es muchísimo más frecuente. De todo el Alzheimer, mucho se concentra entre los 80 y los 90, menos cantidad entre los 70 y los 80, y bastante menos, solamente el 3% de todos los Alzheimer en el mundo reportados arrancan entre los 60 y 70 años. Uh-huh. Es más frecuente en las mujeres que en los varones, y como te decía, comienza con un deterioro de la memoria, quizás de la memoria fresca de ahora, de que me olvidé lo que tenía que hacer, o de las cosas muy de ahora, no de la Uh-huh. memoria muy retrógrada, no de cuando iba a la escuela. Esto, digamos, va progresando hasta que llega a una incapacidad. En el medio pasa todo, ¿no es cierto?, Sí. este deterioro. Uh-huh. Lo último de todo, llega a una incapacidad, el estado de demencia, con ya ni control de esfínteres ni cosa por el estilo, bueno, como cualquiera más o menos esto Uh-huh. lo conoce, que termina, digamos, destruyendo la vida social de una persona. Uh-huh. Hay tratamientos,
Sí, vos, digamos, si querés anda parándome porque, como te dije, es casi Sí. una nebulosa, no es una Está enfermedad bien. como que dijéramos algunas otras que, digamos, que tienen un cuadro clínico mucho más específico Ujú, y uno lo puede describir más fácilmente. Esto es, claro. digamos, es una demencia, ahí, Ujú, a eso se llama. O sea, se pierde el sentido crítico de las cosas, se pierde la memoria primero, después el sentido crítico, uno empieza como a desinhibirse, entonces las cosas que dice y que hace no son acomodadas a la situación en la que se está viviendo, claro. ¿no es cierto? Por decirte, había que doblar a la derecha, doblo a la izquierda, o sea, inadecuado para el momento. Hace calor y me pongo el sobre todo, hace frío y salgo con un short de baño. Ujú, ¿Está? sí. Bien, lo estoy diciendo muy exageradamente para que la gente Sí, lo sí, para que lo entienda. Es sí. inadecuado a la situación que se vive. Entonces, se dicen cosas, a Ujú, veces en forma uno siente, ¿qué le pasó a este que dice este claro. disparate, digamos, por decir de alguna manera? Porque es inadecuado al momento y al lugar. Bien. Primero dije la falta de memoria, que Ujú, es el síntoma más característico donde comienza, y bueno, por supuesto después el tema de la memoria, o sea, el área cognitiva, mm, a eso nos referimos. No lo quería decir tan específicamente, pero bueno, claro, para pero quienes es así. entienden. Si no, fácil, se pierde la memoria. Ujú, Eh, ¿Hay otras enfermedades parecidas? Sí, hay una enfermedad que es muy común, que es la demencia senil. La palabra lo dice, si uno llega a la demencia, que es todo esto que estoy describiendo, no más porque el cerebro se volvió muy viejo. Senil, de ahí viene la palabra, ¿no es cierto? claro. Entonces se deteriora mucho más por un montón de otras cosas. Quizás ahí porque faltó irrigación, problemas arteriales, colesterol alto, hipertensión arterial. Bueno, todas estas cuestiones llevan más fácilmente a esa situación. ¿Por qué? Porque el cerebro se atrofia en forma generalizada y se produce lo que se llama la demencia senil, Ujú, en el que, como en el Alzheimer también, se llaman estados lacunares, así se describió desde siempre, que es como lacunar de laguna, es sí. como que uno viene caminando en lo seco, se mete en una laguna y digamos, tiene todos los síntomas, y Mm, después en algún momento sale y vuelve. camina de nuevo por lo seco y parece que estuviera normal. Ujú, Y en otro momento, que puede pasar mucho tiempo o poco tiempo, vuelve a caer en la laguna y vuelve a mojarse en el ujú, agua, entre comillas, lo estoy diciendo, ¿no? sí, sí. Vuelve con los síntomas. Esos son los famosos estados lacunares. Y la demencia senil los tiene, y en el caso del Alzheimer también. Hay una diferencia clara, digamos, que separe lo que es una demencia senil de lo que es un Alzheimer. Sí, sí, eh, la anatomía, digamos, la Claro. anatomía patológica, lo que está produciendo en el cerebro. Entonces Mm, las expectativas de un tratamiento son distintas para uno que para claro. otro. Quizás viéndolo de afuera hay que hacer estudios psicológicos y psiquiátricos para darse cuenta de estas cuestiones, son muy específicas, test y cosas para hacer, algunos estudios clínicos, porque es lo que te comentaba, digo, si uno saca una resonancia, una tomografía, en el cerebro va a ver que son distintas unas que otras. En el caso de la atrofia es como si el cerebro se achica mucho la parte de la corteza, las cisuras, que son los Claro. lugares que quedan entre partes de la corteza con otra, se van a aumentar porque se achicó. Y como el Ujú, hueso no se achica, la calota del hueso craneano, ujú, es como que el cerebro le quedó grande el claro. hueso al cerebro que se atrofió. Eso es lo que pasa en la demencia senil, Mm. no pasa en el Alzheimer. Y, digamos, tiene cuestiones distintas, pero digamos, me parece que no hacen así digamos, a la necesidad que tiene nuestra audiencia de saber de esta enfermedad. Si es una cuestión muy técnica para los profesionales, Lo pero cierto es sí que, tienen digamos, diferencias. el síntoma principal en ambos casos son más o menos similares, es pérdida de Muy parecidos. memoria, ese estado ese lacunario, eso como que lo describían recién los familiares con los que hablábamos, conecta o desconecta de la Claro. realidad. Digo, ante este tipo de situaciones es consulta inmediata al médico, que es lo que siempre recomendamos. Siempre, pero vamos a llegar a la recomendación primera todavía, de la que recomendamos siempre para absolutamente todas las situaciones de la vida. ¿Esto es Ujú, prevenible? Sí, se puede, no del 100%, pero se puede prevenir mucho. ¿Cuándo? Cuando uno es joven. Hay que evitar fumar, hay que evitar el alcohol, hay que tener mucha actividad física,
y ya cuando empiezan a aparecer los síntomas hay que incrementar todo esto, por supuesto, y hay muchos ejercicios mentales y físicos que mejoran muchísimo la memoria, la conectividad, escuchar música, ejecutar música, leer, hacer juegos, tener una actividad intelectual, es como que ejercita y ataraza muchísimo los síntomas. Pero la vida sana, la alimentación, no comer grasas saturadas, esto cuando uno es joven, ¿no es cierto? Claro. Para evitar lo que va a pasar más adelante, cuando hay casos que son, digamos, que genéticamente están determinados y se conoce algún gen por ahí dando vueltas, como te decía, que es más común en las mujeres Claro. que en los varones, pero te voy a dar un dato, como ser, y no se sabe bien la relación, en el síndrome de Down, que es una trisomía, o sea, quedan 3 cromosomas del par 21, ¿no es cierto? Bueno, hay el Down es una alteración genética, es muchísimo más frecuente también. Digamos, entonces hay algunos casos que uno puede determinar genéticamente qué quiere decir que se va a heredar, que tiene algún familiar tiene alguna chance más de tener Alzheimer que otro, pero hay otros casos que absolutamente no, o sea, no se puede decir es una enfermedad genética. Sí te digo, es una enfermedad degenerativa. Lo que se hace es se degenera, vuelvo a repetir, el cerebro. Y de ahí parte todo. Se degenera distinto que como se degenera en la demencia senil. En la demencia senil se atrofia, se vuelve viejo, se gasta muchísimo antes de tiempo. Antes de tiempo o en tiempo. Claro. Para tener, siempre decimos, una adultez mayor, buena y saludable, cada vez se está llegando a más años, ahora ya se está pensando entre los 100 y los 110 años, bueno, pero para llegar bien a esa edad hay que tomar precauciones 40 o 50 años atrás, que son los que repetimos absolutamente siempre. Por supuesto, el alcohol lo menos posible, no tomarlo, digo, pero, digamos, hay que regularlo. Y tabaco, por supuesto que nada, y todas las demás cosas que decimos. La alimentación es fundamental para estas cosas. Pregúntame, porque quizás es tanta, te decía, es tanta y tan desorganizada la información que por ahí me desorganizo yo para contarlo. No, es importante lo que decías en materia de prevención. Ahora, y lo que siempre preguntamos, siempre la recomendación es prevenir y consultar al médico. Sí. Una vez detectado, es irreversible. Bueno, es irreversible, pero se puede ir frenando. Y lo que hay que pensar que va a ser evolutivo. Entonces, y que la evolución puede llevar años, muchos, ¿está? Y entonces la familia, el entorno, tienen que prepararse y preparar toda la situación para cuando ese paciente vaya a ir empeorando, ¿está? Porque esto es importante, es importantísimo, ir preparando, digamos, el hábitat, por supuesto, la casa, todo lo que sea necesario, como para que cuando vaya empeorando el paciente siga pudiéndose desenvolver lo más posible, de lo más solo posible. No que viva solo, digo, que pueda desenvolverse, alimentarse, higienizarse, bueno, todas estas cuestiones, hacer ejercicio, escuchar música, lo que digo, todo lo que pueda hacer, hay que ir preparando el ambiente para eso, y esto es todo cuestión de la familia también. ¿Se entiende? Este concepto es importantísimo, porque si no después pasan 15 años desde que empezó el primer deterioro hasta cuando ya está muy deteriorado, ya no sabemos qué hacer con una persona que ya no se vale absolutamente para nada. No es que una cosa que sale de golpe, que hay que ir, aparece progresivamente, entonces progresivamente hay que ir adaptando el medio ambiente para el enfermo. Bueno, un poco de forma descriptiva y aprovechando que hablábamos con familiares antes, el familiar tiene que volver a conocer a la persona. Digo, la persona cambia totalmente, deja de ser quien era. Digo, ese es un poco el efecto, ¿no? De el Alzheimer en la persona. Totalmente, porque se pone, digamos, cambia la irritabilidad, la relación con los demás, bueno, desde la pérdida de memoria, no me acuerdo cómo te llamás, no me acuerdo qué hacía, no, ¿entendés? Claro. Digamos, desde ahí ya cambia la relación. A veces al no entenderse cosas se vuelve muchísimo más irritable, como te decía, por ahí se
se dicen improperios y cosas así, sí. porque son desubicados y lo que ya lo expliqué, que son desubicados en el momento que se dicen, en el tiempo. Entonces, bueno, todo esto hace, digamos, que el familiar tenga que estar muy preparado para aceptar todo esto y digamos, y entender que no es una cuestión ofensiva contra él, sino que es parte de la enfermedad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Clarísimo. Ahora, pararse del lado del familiar. Eso es lo que estoy diciendo, y comprender lo que le pasa al enfermo. Pero yo vuelvo a repetir, porque esto es muchísimo. Digamos, hay tratamientos, hay poco tratamiento, más vale experimentales. Con las últimas tecnologías se está trabajando casi, te diría, en forma experimental en algunos medicamentos que tienen que ver con anticuerpos monoclonales y ese tipo de cuestiones que los hemos charlado alguna vez a partir de conocerse, digamos, las plataformas de vacunas del COVID, del ARN mensajero, eso que alguna vez comenté todo esto, y después a partir de ahí los tratamientos con anticuerpos monoclonales, bueno, se está utilizando para el Alzheimer, por ahora en fase de experimentación, pero se utilizan y se han encontrado mejorías. Y también cuando esta cuestión que yo explicaba, y por eso vuelvo al tema y lo nombré, de la acetilcolina, que es un intermediario, ¿no es cierto?, en las neuronas, en las sinapsis neuronales, con anticolinérgicos y algunos otros medicamentos se pueden mejorar estas cosas. Bien. Ayudando a la recaptación, bueno, es una cosa compleja. Química y médicamente es una cuestión compleja y, digamos, no tiene mucho sentido explicarla, pero hay algunos medicamentos que en este sentido mejoran. Y después, bueno, vuelvo a repetir todo el tema del ambiente. Claro. Yo creo que hay que tener, es una enfermedad frecuente, mucho más frecuente de lo que uno conoce. Por supuesto que de todas estas cuestiones que nosotros estamos charlando de la prevención, se viene hablando recién hace poco tiempo. Claro. O sea que todavía no tenemos generaciones de gente que ha pasado por no fumar, por beber poco alcohol, por tener una vida moderada, por no comer grasas saturadas, por comer muchas frutas y verduras, por comer proteínas también, por evitar los hidratos de carbono muy refinados. Digamos, cuando uno hace todo esto en forma moderada, tiene un buen descanso, esto siempre lo decimos también, tiene un buen descanso, y va a mejorar muchísimo la actividad en el día, ¿no es cierto? Bueno, cuando uno hace todo esto en la juventud y en la adultez, temprana sobre todo, bueno, se van a ver los beneficios se van a ver después. Claro. Y recién ahora quizás estamos encontrando con gente que está llegando, llegando a la adultez más tardía, ¿no es cierto? En condiciones bastante mejor que como llegaban nuestros antepasados. Julio, bueno, agradecerte muchísimo por esta información. Media complicada, sí, pero bueno. No está todo definido, pero es importante saber lo poco que se sabe. Claro. Al menos para saber de qué manera reaccionar, ¿no? Ante este tipo de cuadros, que es muy difícil. Veíamos y escuchábamos a familiares, me ha tocado pasar también por una situación así, y es muy difícil porque lo decíamos, las enfermedades generalmente neurológicas, mentales, afectan a todo el entorno. Es una adaptación completa de toda la familia que hay que hacer para poder asistir y acompañar al enfermo en su proceso. Sí, claro. Sí. Es fundamental, pero trastocan todo el entorno. Bueno, claro. Hay que tratar de que sea, digamos, que el trastoque sea por lo positivo y no por lo negativo. No como que me vino a sonar toda la vida de toda una familia, sino que, bueno, toda la familia se pone a disposición del enfermo como para poder llevar en conjunto este tipo de cuestiones. Después tenemos todos los tratamientos sintomáticos, o sea, si alguien tiene delirios, hay medicamentos que sacan el delirio. Claro. Bueno, todas las demás cuestiones que aparecen como síntomas neuropsiquiátricos relacionados a lo que es la demencia. La demencia senil más o menos pasa de la misma manera, o sea, que se pone agresivo, todas las demás cuestiones que pasan, que aparte se pueden combinar con cosas químicas. Por supuesto que en estos pacientes el control del colesterol, de los triglicéridos, de la presión alta, del ácido úrico, de todas las demás cosas que siempre hemos hablado, hay que hacerlo también, y más
más estricto todavía, porque todas esas pequeñas cosas, si yo oxigeno un poquitito mejor el cerebro, voy a hacer que los síntomas sean menores o que tarden más en aparecer o que la evolución de la enfermedad sea muchísimo más lenta. O sea, toda la cuestión colateral, ¿se entiende lo que quiero decir? Todo lo que es mucho, no hay un tratamiento central para la enfermedad, pero sí para todas las cuestiones colaterales que pueden hacer muchísimo más llevadera la vida de estos enfermos. Yo lo que te propongo, bueno, si aparecen dudas, si los oyentes tienen, que te dejen preguntas y lo seguimos trabajando y tratando el tema, en otro día, en otra oportunidad. ¿Cómo no? Seguramente que deben quedar muchas dudas. Sí, bueno, de hecho, una que había ingresado, pero que ya la respondiste dentro de lo que fue la descripción, era si es lo mismo, porque claro, para el desconocimiento médico es muy similar el Alzheimer con la demencia senil. Ya se hizo toda una explicación del por qué no, pero por supuesto que vamos a ir agendando y nos ponemos a disposición, como siempre lo hacemos desde este espacio, para aquellas consultas que la gente tenga respecto de esta situación y poder tratarlas al aire de manera genérica como lo hacemos siempre, pero para informar, porque ese es el objetivo. Exactamente, y sí tomar con la población, esto está bueno, digamos, que el tema de que familiares, conocidos, amigos de gente que tiene con este tipo de enfermedades, ¿no es cierto?, se manifiesten como para que se tome conciencia dentro de la sociedad, para que se evite llegar a estas situaciones, y bueno, y la otra, se acompaña a estos enfermos. Son situaciones muy, pero muy angustiantes. ¿Se entiende? Hay que, digamos, casi es como que se termina enfermando toda la familia, o sea, no digamos la familia, el entorno. El entorno. Que de esto se trata, porque los amigos también son familia. Entonces, como se trastoca todo, los cambios así siempre producen angustia, ¿no es cierto? Porque uno tiene el no saber qué es lo que va a pasar. ¿Entendés? Entonces, bueno, esto produce una angustia, como que se le mueve el piso a todo el entorno del paciente, y bueno, de alguna manera esto está bueno que se tome conciencia para hacerlo más natural y poderlo llevar lo mejor posible. Y que muchísimas cosas de la sociedad también deben ir cambiando, como para todas las discapacidades, para hacer más accesible la sociedad a los enfermos. Que no se tienen que quedar encerrados dentro de una casa. Julio, como siempre, muchísimas gracias. Por favor, el agradecido soy yo. Que tengas buen semana. Día. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, el doctor Julio Saleme dándonos la visión médica de lo que tiene que ver con el Alzheimer, qué significa, cuáles son las diferencias con la demencia senil, cómo se puede prevenir desde la juventud y cómo accionar en consecuencia desde el entorno para acompañar a la persona enferma.